Buenas tardes, un gusto saludar. Mi nombre es Leonardo Espejo Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería de la UNAD. A continuación les haré la presentación del tema procesos isobáricos de termodinámica. En esta tabla de contenidos vamos a hablar o tendremos como tema a definir la introducción, objetivos, características y cómo se relacionan estas leyes de la termodinámica con ejemplos. Se dice o podemos decir que la termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico transformaciones de energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo o movimiento. A través de la historia o con el tiempo, la termodinámica nació en el siglo XIX por la necesidad de mejorar el rendimiento de las primeras máquinas fabricadas por el hombre durante la revolución industrial. Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor. Acumula energía en forma de energía interna. La relación entre estas tres magnitudes viene dada por principios de conservación de la energía. Nuestros objetivos son definir conceptos de procesos isobáricos, conocer las características principales en el proceso isobárico y establecer cómo influyen estas en el proceso isobárico con las leyes de la termodinámica. A continuación definiremos lo que es el proceso isobárico. El término isobárico proviene del griego iso, que es igual o significa igual, y baro, que significa peso. En un proceso isobárico generalmente hay cambios energéticos internos. El trabajo es realizado por el sistema y el calor se transmite, por lo que ninguna de las cantidades en la primera ley de la termodinámica se reduce fácilmente a cero. Un proceso isobárico en termodinámica es el cambio en el estado de una cierta cantidad de materia en la que la presión permanece constante. Esto generalmente se obtiene al permitir que el volumen se expanda o contraiga de tal manera que neutralice cualquier cambio de presión que pueda causar la transferencia de calor. Sin embargo, el trabajo a una presión constante puede calcularse fácilmente a través de la siguiente ecuación. W es igual a P por el delta de V, donde W es el trabajo, P es la presión siempre positiva y el delta de V es el cambio en el volumen. En este sistema se puede o se dice que si se expande el delta de V es positivo, entonces el sistema hace un trabajo positivo y viceversa. En caso contrario, que el delta sea negativo, este sistema se realiza el trabajo negativo y viceversa. Las características en un proceso isobárico se dan por varios atributos. Estos son o pueden ser presión constante, la cual es en el sistema se mantiene bajo la misma presión externa, lo que puede influir en tu comportamiento y propiedades. Cambio en el volumen, que se refiere a la variación de volumen que ocurre cuando la presión se mantiene constante durante todo el proceso. Cambio de energía, la cual permite el intercambio de energía en el entorno, como la transferencia de calor. Representación gráfica. Esta es un diagrama en el cual podemos obtener o representar los valores de lo realizado. ¿Cómo se relaciona la termodinámica con las leyes? ¿Cómo se relacionan con las leyes de la termodinámica? El proceso isobárico es un tipo de proceso termodinámico en el cual la presión se mantiene constante mientras otras propiedades, como la temperatura y el volumen, pueden variar. Por lo tanto, las leyes de la termodinámica se aplican al proceso isobárico de la siguiente manera. En la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica manifiesta que en un sistema aislado la entropía siempre aumenta o se mantiene constante. En un proceso isobárico la entropía puede cambiar debido a la variación de la temperatura y el volumen. En la tercera ley de la termodinámica establece que es imposible alcanzar la temperatura de cero absoluto mediante un número finito de procesos, de procesos termodinámicos. Y aquí esta ley no tiene influencia directa. Algunos ejemplos a continuación tenemos el calentamiento del aire de un globo, el cambio de volumen que experimenta un globo conforme los rayos del sol inciden sobre él
es un ejemplo de proceso isobárico. Al inicio de la mañana presenta cierta presión, volumen y temperatura. Conforme se calienta el aire en su interior, aumenta la presión, pero esta no varía debido al aumento de su volumen. En la ebullición de agua en un recipiente abierto es otro de los ejemplos en nuestra vida cotidiana de un proceso isobárico, el cual se presenta al hervir agua en un recipiente abierto. Al suministrar energía calorífica, el agua, esta sube de temperatura y se convierte en vapor. El vapor que se obtiene tiene una temperatura superior y ocupa un mayor volumen. Sin embargo, la presión se mantiene constante desde el inicio y la presión es igual a la presión atmosférica. Habiendo dicho lo anterior, podemos concluir que un proceso isobárico es un cambio en el estado de cierta cantidad de materia en la que la presión permanece constante. Además, un proceso isobárico es un tipo de proceso termodinámico en el cual la presión se mantiene constante mientras otras propiedades, como la temperatura y el volumen, pueden variar. Gracias por su atención. Feliz tarde.